Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 35. Habló Yahvé a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo: Manda a los israelitas que cedan a los levitas de la herencia que les pertenece, ciudades en las que puedan habitar, y pastos de alrededor de las ciudades. Se las daréis a los levitas. Esas ciudades serán su morada, y sus pastos serán para sus bestias, su ganado y todos sus animales. Los pastos de las ciudades que cedáis a los levitas comprenderán 1000 codos alrededor de la ciudad, a contar desde las murallas. Mediréis fuera de la ciudad 2000 codos a oriente, 2000 codos a mediodía, 2000 codos a occidente y 2000 codos al norte, teniendo la ciudad como centro. Estos serán los pastos de las ciudades. Las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 de Asilo, que cederéis para que se pueda refugiar en ellas el homicida, y además le daréis otras 42 ciudades. En total, de ciudades que daréis a los levitas, será 48 ciudades, todas ellas con sus pastos. Estas ciudades que cederéis de la propiedad de los israelitas, la tomaréis en mayor número del grande y en menor del pequeño. Cada uno cederá ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Habla a los israelitas y diles: Cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontraréis ciudades de las que haréis ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida, el que ha herido a un hombre por inadvertencia. Esas ciudades os servirán de asilo contra el vengador. No debe morir el homicida hasta que comparezca ante la comunidad para ser juzgado. De las ciudades que les cedáis, 6 ciudades serán de asilo. 3 ciudades les cederéis al otro lado del Jordán, y 3 ciudades en el país de Canaán serán ciudades de asilo. Las 6 ciudades serán de asilo, tanto para los israelitas como para el forastero y para el huésped que vive en medio de vosotros, para que se pueda refugiar en ella todo aquel que haya matado a un hombre por inadvertencia. Pero si le ha herido con un instrumento de hierro y muere, es un homicida. El homicida debe morir. Si le hiere con una piedra, como para causar la muerte con ella, y muere, es homicida. El homicida debe morir. Si le hiere con un instrumento de madera, como para matarle, y muere, es un homicida. El homicida debe morir. El mismo vengador de la sangre dará muerte al homicida. En cuanto le encuentre, lo matará. Si el homicida lo ha matado por odio, o le ha lanzado algo con intención y muere, o si por enemistad le ha golpeado con las manos y muere,
el que le ha herido tiene que morir. Es un homicida. El vengador de la sangre dará muerte al homicida en cuanto lo encuentre. Pero si lo derribó de casualidad y sin enemistad, o le lanzó cualquier objeto sin ninguna mala intención, o le tiró sin verle una piedra capaz de matarle y le causó la muerte, sin que fuera su enemigo ni buscara su daño, la comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas, y salvará a la comunidad al homicida de la mano del vengador de la sangre. Le hará volver la comunidad a la ciudad de asilo en la que se refugió, y en ella vivirá hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el óleo santo. Pero si sale el homicida de los límites de la ciudad de asilo en que se ha refugiado, y le encuentra el vengador de la sangre fuera del término de su ciudad de asilo, el vengador de la sangre podrá matar al homicida sin ser responsable de su sangre, porque aquel debía permanecer en la ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, el homicida podrá volver a la tierra de su propiedad. Esto será norma de derecho para vosotros y para vuestros descendientes, donde quiera que habitéis. En cualquier caso de homicidio, se matará al homicida según la declaración de los testigos, pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a un hombre. No aceptaréis rescate por la vida de un homicida, reo de muerte, pues debe morir. Tampoco aceptaréis rescate por el que se ha refugiado en la ciudad de asilo y quiere volver a habitar en su tierra antes de que muera el sumo sacerdote. No profanaréis la tierra en que estáis, porque aquella sangre profana la tierra, y la tierra no queda expiada de la sangre derramada, más que con la sangre del que la derramó. No harás impura la tierra en que habitáis, porque yo habito en medio de ella, pues yo, Yahvé, tengo mi morada entre los israelitas. Oración. Grande es tu amor para con cada uno de nosotros, Señor, que perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, a seguir confiando en tu amor y en tu misericordia, y permita que podamos también practicarla en medio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Qué bonita experiencia la que vivimos a lo largo de todos estos capítulos del libro de los Números. Ya estamos en el capítulo número 35. Mañana estaremos ya finalizando con la lectura del libro de los Números en el capítulo 36. Qué bonita experiencia la que hemos tenido, la que hemos empezado a vivir desde que iniciamos la lectura capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Leímos los 4 evangelios y pasamos al libro del Génesis. Leímos el Génesis, leímos el Éxodo, leímos el Levítico y estamos a punto de finalizar con el libro de los Números para dar inicio con el libro del Deuteronomio. Qué bonita experiencia la que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros poder tener a través de su santa palabra.
Este capítulo 35 nos va a presentar cómo ya empieza a distribuirle a los levitas lo que le pertenece. Eso que le pertenece a los levitas, y le dieron algunas ciudades. El versículo 1 de este capítulo 35 dice así: Habló Yahvé a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo. Dios vuelve a hablar a Moisés. Moisés está atento a la voz de Dios, como nosotros también tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios nos habla y tenemos que escucharle para poder transmitir el mensaje, para poder llevar el mensaje también a las personas que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de Dios. El versículo 2 manda a los israelitas que cedan a los levitas de la herencia que les pertenece, ciudades en las que puedan habitar, y pastos de alrededor de las ciudades se las daréis a los levitas. Estas ciudades serán su morada, y sus pastos serán para sus bestias, su ganado y todos sus animales. Dios ahora presenta que hay que darle también tierra a los levitas, ciudades de morada, ciudades que tengan pastos para que ellos también alimenten a sus animales. Y esto lo da el Señor para que Moisés lo pueda comunicar al pueblo, y así cada una de las tribus pueda tener también una parte de la herencia que le corresponde. Al principio el Señor decía que la tribu de Leví era lo destinado para el arca, que no iban a tener tierra, pero ya después Dios, viendo que se había agrandado la tribu de Leví, entonces comunicó a Moisés de que se le concediera a la tribu de Leví posesión, que se le dieran tierras, que se le dieran ciudades donde pudieran morar, donde sus animales también pudieran tener pastos para poder comer, porque se había ya agrandado, ya había crecido la tribu de Leví, y por eso pues le tenía de parte de Dios que dar también en posesión una tierra donde poder habitar. Y es que estas ciudades también se van a presentar desde el versículo 9 en adelante, lo que son las ciudades de asilo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: habla a los israelitas y diles: cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, encontraréis ciudades de las que haréis ciudades de asilo. En ellas se refugiará el homicida, el que ha herido a un hombre por inadvertencia. Y todo este capítulo 35, desde el versículo 9 en adelante, va a presentar lo que son las ciudades de asilo. Ciudades de asilo donde va a llegar a aquella persona que le ha quitado la vida a otra, pero por inadvertencia, que le ha quitado la vida a otra no teniendo una intención. ¿Por qué? O si teniendo una intención, tiene que ser llevado a juicio. Por eso son las ciudades de asilo. Es como un juzgado, donde va a estar la persona, donde va a llegar el que va a vengar la sangre, pero que tiene que ir a juicio el homicida para saber si es culpable o no es culpable de lo que ha acaecido en medio de su vida. Por eso hay que leerlo detenidamente desde el versículo 9 en adelante para poder entender las ciudades de asilo. Las ciudades de asilo, llega alguien que haya cometido un homicidio, se refugia en ella y resulta que ahí tiene que esperar el juicio
para saber si es culpable o no es culpable. Y si no es culpable, pues permanecerá allí hasta que muera el sacerdote. Y si el sumo sacerdote no muere y esa persona sale, entonces viene el vengador de la sangre, el familiar cercano al que él mató, para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una serie de normas, y eso hay que estar muy presente. ¿Para qué? Para poder comprender por qué están las ciudades de asilo en medio del pueblo de Israel, en medio de las tierras que conquistaron, que colocaron ciudades de asilo para que las personas pudieran tener una protección, para poder tener un juicio y ver si son declarados culpables o son declarados inocentes. Esta bonita experiencia de la lectura capítulo a capítulo de la palabra de Dios nos anima, nos alienta, nos muestra y sobre todo nos va dando esa sabiduría que tenemos que tener para ir enamorándonos cada día de la palabra de Dios. No podemos desechar la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de acercarte a la palabra de Dios. No dejes de leer cada día y de escuchar cada día la reflexión de este canal de la Santa Biblia hablada, del capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Anímate a compartir. Te estás enamorando de la palabra de Dios. Anímate a compartir. Anímate a decirle a los demás: vamos a leer la palabra de Dios. Te voy a pasar el enlace para que juntos empecemos a leer la palabra de Dios, para que nos enamoremos de la palabra de Dios, para tener un conocimiento de la palabra de Dios y no dejar que nadie venga a engañarnos, que nadie venga a meternos gato por liebre, sino que a estar pendiente, a estar en esa sintonía de la lectura capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Y es una gracia que Dios nos da. Cada día que nos da, vamos a leer la palabra de Dios en agradecimiento a Dios por ese don maravilloso de la vida. Por eso te animo a compartir. Te animo también a ver los en vivos en el canal de YouTube. Hay una lista de reproducción. Tú le vas a dar clic y va a aparecer los en vivo. Son temas importantísimos en medio de nuestra vida, desde el tema del sacerdocio hasta el tema que tenemos acerca de la soberbia, que es uno de los últimos temas que hemos dado, para ver cómo está también nuestro conocimiento en temas importantes de nuestra vida que están en la palabra de Dios, porque tenemos que cuidarnos, primero de no contagiarnos y no contagiar a nadie del COVID-19, pero también tenemos que cuidarnos de no contagiarnos de ira, de rabia, de prepotencia, de soberbia, de avaricia, sino que tenemos que aniquilar todo eso y no contagiarnos de esas cosas para no contagiar también a nuestra familia. Ánimo, no tengas miedo, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y gracias por estar a la escucha de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Si deseas ayudar, si deseas colaborar con esta bonita obra de evangelización, estamos teniendo una aplicación llamada PayPal. PayPal es el correo electrónico padrejosemedina2018@gmail.com, y allí puedes colocar tu granito de arena. Gracias, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Se les aprecia muchísimo a cada uno de ustedes.